A todos nos ha pasado alguna vez en la vida que nos hemos sentido desorientados, perdidos. La expresión literaria, simbólica, es estar en el desierto, caer en el desierto, necesitar una orientación o necesitar ser salvados. Y en cierto sentido, esa es la vida. Hoy vamos a atravesar el desierto de la mano de Saint-Exupéry, concretamente en su obra Tierra de Hombres. Publicada en 1939, es un relato existencial, es un relato que recoge muchas historias reales, historias vividas por el autor, y al mismo tiempo va introduciendo, con su peculiar estilo amable y reflexivo, una serie de consideraciones profundas que tocan al núcleo del pensamiento de Saint-Exupéry, es decir, la urgencia por encontrar el sentido de la vida y salir del hormiguero humano y salir del desierto. El libro está dedicado a Henri Guillaumet, compañero. A lo largo de la obra, en un momento dado, le llama amigo, pero aquí lo denomina compañero. Y esto es significativo, no es un descuido. Uno podría pensar que sería más razonable que la obra la dedicase a un compañero con el que Saint-Exupéry tiene un accidente aéreo y se quedan ambos perdidos en el desierto y casi al borde de la muerte. Es una experiencia muy profunda, de hecho le dedica 2 capítulos a este asunto. Sin embargo, es a Guillaumet al que se lo dedica y añade a Guillaumet, compañero. Saint-Exupéry quiere destacar ahí una idea importante, una idea nuclear de esta obra y de su pensamiento en general. En la exposición voy a seguir la estela de Saint-Exupéry. Voy a ir mostrando en cada uno de los 8 capítulos de que consta esta obra qué acontecimientos relata y qué consideraciones va haciendo, qué ideas son destacables. Y al final daré una perspectiva general de las ideas fundamentales. El capítulo primero se titula La línea. Ahí Saint-Exupéry cuenta cómo se va forjando un grupo de personas, un grupo de pilotos que trabajan en las incipientes líneas aéreas. Cuenta los problemas y las circunstancias concretas de aquellos primeros vuelos, entre otros, pues que era frecuente que el motor se parase y entonces había que planear para aterrizar. Habría que abrir nuevas rutas. Por ejemplo, estos aviones podían ascender hasta 2000 metros. Entonces, cuando se tiene que abrir una ruta en los Andes, donde hay montañas de hasta 7000 metros, pues claro, ¿cómo se hace eso? Entonces explica. Cuenta su primer vuelo como responsable de Toulouse a Dakar, pasando por encima de España. Ahí su compañero Guillaumet, sobre un mapa de España, le va marcando cosas concretas. Aquí, por ejemplo, hay un riachuelo. Aquí hay un pastor que tiene un rebaño de ovejas. Aquí, en esta planicie extensa, hay una granja. Todo eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque el riachuelo, si hay que planear y hay que aterrizar, hace el terreno inestable. Las ovejas, si hay que planear, pues lo hacen también peculiar, hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente la granja es muy interesante porque en caso de aterrizaje forzoso, en la granja te acogerán y te cuidarán. En definitiva, hay 2 planos. Uno es el plano de la abstracción, el plano del mapa, el plano teórico, y el otro es la realidad viviente, real, concreta. Esa realidad concreta es la realidad de los hechos brutos, la realidad a la que acude el científico. No. Esa realidad, dice Saint-Exupéry, me hizo ver España como un cuento de hadas. La realidad mirada así, concreta, es un cuento de hadas. Y España se ve así. Esto lo hemos desarrollado en otro vídeo precisamente sobre la admiración. Si te interesa esta perspectiva que aquí no vamos a desarrollar, te aconsejo que vayas a ese vídeo. Se trata de la realidad, pero de la realidad humana, no de la realidad de los hechos fríos que maneja la ciencia. Esa realidad que Unamuno llamaría la de el hombre de carne y hueso. ¿Y qué ocurre cuando entramos en contacto con la realidad? Esa realidad que va a estar presente en toda la obra. Dice Saint-Exupéry, poco a poco, la España de mi mapa se transformaba en un país
de cuento de hadas. Eso es lo que ocurre. La realidad es fascinante. El capítulo 2 se titula Los camaradas. Ahí el relato fundamental es el relato de Henri Guillaumet. Guillaumet se estrella en los Andes, el desierto helado, un lugar al que ni siquiera los guías profesionales quieren acceder en esa época del año porque sostienen que una sola noche en ese desierto helado produce necesariamente la muerte. No tiene ningún sentido buscarlo. Guillaumet ha caído y ya está muerto. Saint-Exupéry y otros compañeros realizan vuelos durante días intentando encontrarlo. Guillaumet es consciente de su situación, sabe que va a morir, sabe que dejarse ir, que dejarse acariciar por la muerte fría es lo más razonable. Pero sabe también que sus compañeros esperan que pelee hasta el final. Sabe también que si muere ahora, cuando venga el deshielo, el glaciar lo arrastrará y tardarán años en encontrar su cadáver. Se le declarará desaparecido y por tanto dejará a su mujer en la miseria. Decide caminar hasta que encuentre una roca, pegar el cuerpo ahí, de manera que cuando venga el deshielo encuentren su cuerpo y entonces su mujer podrá cobrar el seguro. La responsabilidad respecto a sus compañeros, la responsabilidad respecto a su mujer, le hace superar unas circunstancias absolutamente adversas. Por eso cuando lo encuentran días después, dice: lo que yo hice, ningún animal lo habría hecho. La realidad humana es una realidad relacional. Nosotros somos un nudo de relaciones. Y ser hombre es responder. Ser hombre es estar a la altura de esas relaciones. Dice Saint-Exupéry en ese capítulo: ser hombre es ser responsable. Es sentir que al poner una piedra se está construyendo el mundo. El tercer capítulo se titula El avión. Aquí Saint-Exupéry cuenta muchos detalles de la experiencia concreta del vuelo, de cómo hay que ir apropiándose poco a poco de las peculiaridades de ese instrumento. Y esta es la clave: el avión es un instrumento. Es el instrumento del piloto como el arado es el instrumento del campesino. Es el modo mediante el cual nos medimos y medimos el mundo, medimos la realidad concreta que nos corresponde. Saint-Exupéry llega en un momento a decir que incluso nuestro cuerpo es un instrumento. Ahí Saint-Exupéry apunta a un anhelo de eternidad, a un anhelo de inmortalidad que descubre como real, como viviente. En cualquier caso, el avión es un instrumento y necesitamos un instrumento para entrar en contacto con la realidad. Y al entrar en contacto con la realidad, entramos en el corazón mismo del misterio. El campesino, cuando entra en contacto con la tierra y la labra, descubre el fruto como consecuencia de su esfuerzo, pero también como un regalo, como algo misterioso. Y así ocurre con el avión, y así ocurre con los distintos instrumentos con los cuales entramos en contacto con ese misterio que es la realidad que habitamos. El capítulo 4 recoge los elementos anteriores, habla del avión y del planeta, del instrumento y de la Tierra. Habla de la experiencia de sobrevolar terrenos concretos, por ejemplo España, y ahí se da cuenta de que eso que él está midiendo con su avión desde el aire es una realidad viva, no se corresponde con la abstracción del mapa, no se corresponde con los esquemas mentales, con los conceptos. La realidad viviente es otra cosa. Y hay que conocerla y respetarla. Por ejemplo, un piloto puede considerar precioso volar sumergido en un mar de nubes. Eso es precioso, pero es, dice poéticamente, un pasaje a la eternidad. Si estamos en las nubes, no vemos la montaña y entonces nos estrellamos. La realidad es seria, es preciosa, es entusiasmante, es maravillosa, pero se nos opone. Es real, no se ajusta a nuestros deseos y expectativas.
hay que conocerla. El avión es un medio, no es un fin. No arriesgamos la vida por el avión. El capítulo 5 lleva por título El oasis, que es un término muy evocador. Narra efectivamente un aterrizaje forzoso en el cual una familia lo acoge, lo cuida, le lleva a su casa, y entonces él describe la calidez humana, el acogimiento. Esa casa que es pobre, pero que la calidez de sus habitantes, la hospitalidad, la convierte en un palacio. En este capítulo Saint-Exupéry reflexiona sobre el valor de la calidez, de la hospitalidad, del encuentro. Leemos literalmente: había aterrizado en un campo y no sabía que iba a vivir un cuento de hadas. El capítulo siguiente, el 6, narra una historia que se prolonga también en el 7, de manera que el capítulo 6 y 7 tratan precisamente sobre el desierto. ¿Qué ocurre en el desierto? Aquí cuenta un accidente real en el que él y su compañero Prevost caen en el desierto de Libia. Están absolutamente desorientados, se habían desviado de la ruta prevista, por tanto saben que difícilmente los encontrarán porque buscarán en el entorno de la zona prevista según la ruta, pero no donde están. Realizan varias tentativas de orientación, lo que está previsto en el manual, y lo van contando, muy interesante, por ejemplo, cómo recogen después de la noche el rocío para lograr beber un poquito, qué efecto produce eso. Ahí se encuentra, por ejemplo, con un zorro que luego aparecerá muy parecido en El Principito, el zorro del Principito, con esa sabiduría que tiene ese zorro para sobrevivir en un entorno casi sin agua. Y están ambos a punto de morir de sed, tienen alucinaciones, tienen todos los síntomas que ellos conocen y van reconociendo en su propio cuerpo. En ese contexto, Saint-Exupéry recuerda la historia de los esclavos. Recuerda un contexto en el cual es habitual capturar especialmente a nómadas, gente pobre, y venderla como esclavos. Al hacer esto, se les desarraiga totalmente, incluso cambiándoles el nombre. Y lo habitual es que el esclavo se someta a su nueva vida cómoda, porque tiene el sustento garantizado, porque sus tareas son cuidar los camellos, ocuparse de la casa, ocuparse de los hijos del dueño, preparar el té. Es decir, una serie de tareas rutinarias, sencillas, cómodas. Y en ese contexto, Saint-Exupéry recuerda el caso de un esclavo que se niega a olvidar su nombre, se niega a someterse a esa rutina cómoda. Los compañeros de Saint-Exupéry consiguen dinero y compran a este hombre y lo liberan. Y todo lo que conlleva la recuperación de la libertad y de la pobreza, la miseria, etc., pero libre. ¿Por qué en mitad del desierto, a punto de morir, Saint-Exupéry recupera esta historia de los esclavos? Porque todo hombre, sea piloto o pastor, libre o esclavo, tiene siempre ante sí la tentación de ceder a la comodidad, a la rutina, de dejarse someter, de dejarse esclavizar, de dejarse arrastrar por la comodidad, la desesperanza o la resignación. Triunfa el que resiste frente a la tentación, el que es responsable y mantiene la fidelidad a sí mismo. Triunfa el que da un paso más y entonces sale del desierto. Encuentra orientación, se encuentra a sí mismo. Saint-Exupéry ve ahí, lo dice explícitamente, un reflejo del hombre moderno, sin cadenas visibles, pero atrapados en vidas grises, trabajos rutinarios, vidas rutinarias, sin dirección, sin pasión, sin sentido en última instancia. Y eso es una forma de muerte interior. Leemos en este capítulo: lo que salva es dar un paso, y luego otro. El último capítulo, el 8, se titula Los hombres.
Aquí, más que narrar un suceso concreto, Saint-Exupéry lleva a cabo una recopilación, una estructuración de todo lo que se ha ido viendo a lo largo de la obra para mostrar que el hombre es un nudo de relaciones, que no estamos solos, que tenemos una responsabilidad compartida. El símbolo elegido es el pastor, que realiza una tarea humilde, cuidar las ovejas, pero forma parte del imperio. Por eso, cuidando el rebaño, guarda el imperio. Lo sepa o no. Saberlo, darnos cuenta de eso, es tomar conciencia de nuestra grandeza, de nuestra dignidad. Y esto es lo que nos pone en contacto con los demás. Esto es lo que nos hace pertenecer a una comunidad viva. Esto es lo que nos saca del desierto. Y esto es lo que nos pide responsabilidad. Ser hombre es, por eso, ser responsable de nuestra tarea y a través de ella de nuestra comunidad y a través de eso de la belleza del mundo, de la belleza de todo el imperio. Y eso es algo por lo que se podría morir. Lo que da sentido a la vida es aquello por lo que podríamos morir. Y así, de este modo tan poético, tan profundo, tan verdadero, cierra el libro. Esta obra viene precedida por un texto breve. En esta edición es una sola página y empieza así. La tierra nos enseña más sobre nosotros mismos que todos los libros, porque ella se nos resiste. La tierra es la realidad. La realidad no se somete a nuestros caprichos, no responde a nuestros enfoques ideológicos. Es maravillosa, es un cuento de hadas, pero si volando dentro de un mar de nubes no vemos la montaña, tenemos un pasaporte a la eternidad, y así con todos los aspectos de la realidad. No se deja moldear por nosotros. La realidad se nos opone, nos moldea, nos forma. El mundo es un cuento de hadas. ¿La realidad es maravillosa? Sí, pero los cuentos de hadas enseñan que el príncipe tiene que luchar contra el dragón, que tiene que conquistar el reino, que tiene que luchar, que tiene que sufrir, que la felicidad no se consigue inmediatamente sin esfuerzo. La maravilla no está en la comodidad, sino en el sentido que se conquista atravesando la dificultad, luchando con el dragón, aprendiendo a volar, hundiendo el arado, aprendiendo un oficio, cumpliendo una promesa, siguiendo caminando cuando ya no se puede más, manteniendo la esperanza. Y así, la realidad no es obstáculo para nuestra felicidad, la realidad es el camino. La realidad no se demuestra con argumentos, la realidad se ve por sus frutos. La tierra que hace que fructifique el naranjo es la realidad del naranjo, la verdad del naranjo. La tierra que nos enfrenta a nuestra realidad más alta y nos impulsa a conseguirla, esa es nuestra verdad, esa es nuestra tarea. No se trata de la tierra que nos gusta, la tierra cómoda, la tierra que nosotros elegimos aleatoriamente. Se trata de la que se nos opone y nos fortalece y nos hace alcanzar nuestra máxima plenitud y nos hace dar fruto. La verdad de un hombre es aquello que le hace dar su mejor posibilidad, aquello que le hace rendir al máximo y le hace ser plenamente hombre. Pero la realidad humana no es una realidad solitaria, somos un nudo de relaciones. La historia de Guillaumet muestra cómo cuando el instinto animal de supervivencia ya no tiene vigencia porque sabe que va a morir, cuando el egoísmo personal y el instinto de comodidad ya no tiene vigencia porque sabe que va a morir, incluso entonces se alza como hombre su relación con su mujer, su promesa de que la cuidará, le hace dar un paso y otro paso. Y así se alza como el hombre grande que es. Así alcanza su grandeza. La verdad del hombre es comunitaria. Y la inserción del hombre en la comunidad se da a través del amor. Pero no el amor romántico. De ese ya hemos hablado en otro vídeo a raíz de Romeo y Julieta. Os recomiendo ese vídeo si queréis ver un análisis del amor romántico. No, Saint-Exupéry habla del amor que no consiste en mirarse a los ojos y decir, ¡ay, mi Romeo! ¡Ay, mi Julieta! Sino
en mirar los dos en una misma dirección, en entender que tenemos un destino común y caminamos juntos. Y esa es nuestra tarea. Y ahí, en ese camino, en esa realidad, está nuestra grandeza. Nosotros somos parte de algo más grande, lo que él llama el imperio. Por eso, el pastor que en un rincón del imperio sencillamente cuida las ovejas, si se sabe parte del imperio, entonces es un centinela del imperio. Y ahí alcanza su grandeza. Ahí alcanza su verdad. En Tinta y Caos hablamos de literatura y de la vida, si es que al final no son lo mismo. Si te gusta este enfoque, suscríbete al canal y acuérdate de darle a me gusta. Nos vemos en otras historias, en otros libros, porque leemos para eso.